Bien, de una vez quiero ir a la palabra de Dios porque hoy el Señor, bueno, no hoy, la semana. El Señor en la semana puso en mi corazón su palabra y comenzó a arder de una manera poderosa en ella. De hecho, les confieso algo. No sabía por cuál de los pasajes de la carta a los Efesios iba a empezar a hablarles en esta semana. Porque era tanto lo que el Señor estaba mostrándome en estos días a través de esa sola carta de Pablo a los Efesios, que me veía en un debate personal entre cuál capítulo y qué versículos compartirles de tanta revelación que hay ahí. Pero finalmente creo haber escuchado lo que el Espíritu Santo me estaba mostrando como prioridad. Y hoy quiero hablarles del tema conociendo más a Dios. Alguien diga conmigo, conociendo más a Dios. Diga toda la iglesia, conociendo más a Dios. La relación con Dios, y voy a leer el pasaje ahora, pero permítame decirle esto en este momento. La relación con Dios no puede ser una relación que se quede detenida en el tiempo. La relación con Dios tiene que ser una relación que vaya en aumento. Porque Dios es tan inmenso que jamás veremos el fondo de su grandeza. Jamás tocaremos la altura de Dios. Nunca lograremos abarcar la anchura de Dios, dice la palabra de Dios. Él es tan ancho, tan alto y tan profundo que nosotros tenemos que descubrir más y más quién es Dios. Por eso cuando el Señor le fue a revelar lo que es vivir en Él al profeta Ezequiel, le mostró un río. Y cuando él entró al río hasta la mitad, el Espíritu Santo lo motivó y lo provocó a meterse más hasta las rodillas. Y luego fue provocado y se metió hasta las cinturas. Pero finalmente el hombre de Dios comenzó a profundizar más y las aguas comenzaron a cubrir. La idea de la profecía de Ezequiel y de ese pasaje en la Biblia es que Dios, decía Juni de Swanley, que Swanley es una impulsadora. ¿Saben de quién aprendió eso ella? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un impulsador. El Espíritu Santo jamás se conformará con dejarte donde tú estás. Toda relación cristiana estancada no es un diseño de Dios. Toda relación cristiana y toda relación con Cristo está diseñada para ir más allá en la profundidad del océano de Dios. Y vamos a ir a la palabra y leer el pasaje de la Escritura a partir del versículo 15 de Efesios capítulo 1. Que el Señor nos permita leer en este día Efesios 1, versículo 15 hasta el 23. Y díganme amén si lo tienen, o si no, simplemente escúchenme mientras lo leo para no perder tiempo. Amén. Dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿De quién está hablando, iglesia? Del Espíritu Santo. Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Ese poder que resucitó a Cristo no es otro, no es una fuerza, no es una energía. Es la persona del Espíritu Santo. Y dice, y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, es decir, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Necesito orar una vez más y pedirle a Dios que el Espíritu Santo pueda tomar el momento y la vida de cada uno de ustedes como la mía para hablarnos en este día la palabra que el Espíritu está hablando a través de esta
revelación que el apóstol Pablo recibió siglos atrás, pero está más vigente y es para este día como nunca antes. ¿Alguien dice amén a eso? Incline sus rostros un momento aquí en casa y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que la palabra cobre vida en nosotros. Tu palabra es viva, Señor, y tu palabra es eficaz. Y te pedimos que la vida y la eficacia de tu palabra ahora llene este lugar y llene nuestras vidas. Principalmente, sí, el lugar, pero sobre todo nuestras vidas. Porque somos nosotros en Cristo la casa donde habita el Espíritu. Y queremos que ahora el Espíritu Santo tome la palabra escrita y la vuelva a revelación hablada, que es por medio de mi vida, tú afirmes en nuestros corazones lo que significa conocerte más, Dios, y nos llenes de esa sed y esa necesidad de conocerte más hoy que ayer, pero también mañana y cada día, que el conocimiento de ti vaya en aumento. No queremos un conocimiento frío y solamente intelectual, queremos un conocimiento integral, desde el espíritu hasta la mente. Que todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, sea sumergido en el océano de tu presencia, para que allí en la profundidad, en el ambiente donde tú reinas, nosotros seamos impregnados de ti, para luego traer a este mundo y a esta realidad y a este ambiente donde vivimos a Cristo revelado y manifestado solamente y exclusivamente a través de la iglesia, de nosotros, tus hijos. Por eso provoca sed de ti en cada uno de nosotros en este lugar. Y que nuestros corazones estén preparados para recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que hace Pablo en este pasaje es mostrarnos al menos dos evidencias básicas de lo que es ser verdaderamente salvo. De verdad que nos interesa saber lo que es una persona verdaderamente salva. ¿A cuántos le interesa eso? A mí me interesa mucho que la Escritura me muestre la evidencia que yo debo ver en otros y en mí de lo que significa verdaderamente ser salvo. Y el apóstol Pablo está revelándole a la iglesia una oración personal. Porque Pablo es enseñado y entrenado por el Espíritu a enseñar su madurez espiritual, aún compartiendo sus oraciones privadas. Y es lo que está haciendo en estos versículos que yo acabo de leer, es revelándole a la iglesia, a los efesios primariamente, y a nosotros por medio de ellos. Porque quiero que entiendan algo: cuando él escribía a los efesios, el Espíritu Santo, aparte de estar escribiéndole a los efesios, posiblemente Pablo en su humanidad solamente pensaba en los efesios, pero el Espíritu Santo pensaba en ti. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque como la Escritura es viva, Pablo el humano a lo mejor tuvo revelación de Dios para entender que le escribía a generaciones. Pero a lo mejor no, y en su humanidad solamente le hablaba a los efesios. Y Dios está usando al humano, hablándole a los de su época, para también hablarle a los de las épocas posteriores, que alcanza a Miami y a IC Miami en Kendall, y les está diciendo a cada persona en este edificio y ahí conectado a través de esa cámara: tengo que mostrarte lo que significa vivir en Cristo y abundar en el conocimiento de Él. Y Pablo lo hace por medio de su oración compartida y revelada con la iglesia. Y él muestra al inicio dos expresiones básicas de lo que es una persona verdaderamente salva. Y lo hace diciendo en el versículo 15, si tienes la Biblia abierta allí, quiero que pongas tu mirada en ese pasaje. Dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré. ¿De qué se enteró, iglesia? Y aquí está lo primero: me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús. Primera evidencia de que alguien está en Cristo. ¿Qué tiene? Tiene fe, pero ¿fe en quién? Porque la fe la tienen todos los seres humanos. ¿Estamos conmigo? Tú te encuentras con alguien y te dice: si lo que yo más tengo es fe. La pregunta es: ¿en quién? Porque a lo mejor lo tiene en la flor sagrada de Brasil que le entregaron en una iglesia, o en el vaso de agua que tiene debajo de la cama, o en San Pascual. Pero la Biblia dice, que Pablo dice: doy gracias a mi Dios porque he visto, me he enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús. Cuando uno ve evidencia de Cristo o de la fe en Cristo en la vida de una persona, eso arranca gratitud en el corazón del que tiene a Cristo también.
Yo veía lo que los muchachos y cada uno de ustedes decía de Swanley, mi corazón agradecía a Dios porque ustedes ven una evidencia de Cristo en ella. Todo lo que dijeron de ella, ella lo sabe y yo también. No era una alabanza a su persona, era una alabanza al que vive en ella. Porque si ella no estuviera en Cristo, ella no sería nada de lo que ustedes dicen que ella es. ¿Estás demeritándola? Intencionalmente quizás sí. Y eso no la ofende porque nuestra motivación es que Cristo sea revelado. Y si alguien puede decir, veo esto en ti, sabemos que a quien están viendo es a Jesús. Y eso me arrancaba a mí una gratitud. Gracias porque mi esposa puede en Cristo y Cristo en ella marcar a la generación que emerge para ser mejor que ella en su momento. Pablo dice, le doy gracias al Señor porque veo y me entero de la fe que tienen en el Señor Jesús. Pero dice algo más. Segunda característica básica. Apaguen todos los teléfonos, por favor. Nadie contesta el de la pizza ahora. La segunda característica básica que Pablo reconoce a modo de gratitud, de acción de gracias aquí es, dice, le doy gracias al Señor por la fe que tienen en Él, en Jesús. Y también del amor que demuestran por todos los santos. Segunda evidencia de que estoy en Cristo, ¿cuál es? ¿Amo a quiénes? Que tengo fe en Cristo y por consecuencia lo amo a Él. Pero como lo amo a Él amando a mis hermanos. Porque dice Juan después en su carta, ¿cómo dices que amas al Dios que no ves si no amas a tu hermano al que ves? Entonces la revelación de que estoy en Cristo es que mi fe se convierte en amor para mi prójimo, en el cual particularmente habita Cristo como también en mí, porque es amor hacia los santos, los apartados, los que han sido salvados y lavados en la misma sangre de mi Señor que yo tengo. Amén. ¿Qué produce esto en Pablo? Lo he venido diciendo desde el comienzo. Él dice específicamente en la primera parte del versículo 16, desde que yo me enteré de esto, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo que produce ver la fe en Jesús y el amor por todos los santos en una iglesia y en creyentes y en familia es que los que tenemos a Cristo y amamos a los santos estallamos en gratitud al ver una iglesia que ama a Cristo, cree en Él y ama a los santos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces nos es revelado por esta carta, por el Espíritu a través de Pablo, que una iglesia no puede avanzar en el conocimiento de Dios si primero no cree en Cristo y luego por Cristo y en Cristo ama a los santos. La base, y por eso dije que eran dos evidencias básicas, la base de que una persona es salva es el amor expresado en fe a Cristo y el amor hacia los santos que Cristo pone en mí. Sin embargo, yo creo que muchas iglesias y denominaciones y creyentes se quedaron aquí. Y yo creo que este es el énfasis inicial que toda iglesia, todo ministerio y todo creyente debe tener. Llevar a las personas a una relación personal con Cristo. ¿Estamos aquí? Y que por Él reciban al Espíritu Santo para que puedan amar a los santos. Porque ahí hay un secreto escondido. Tú y yo no podemos amar al otro que tiene a Cristo a menos que en nosotros habite el que nos lleva a amarnos. ¿Cuándo yo sé que alguien está lleno del Espíritu Santo? Cuando me logra amar conociéndome íntimamente. Porque cuando me conocen ven mis virtudes, pero también ven mis defectos. Ven las virtudes de Cristo en mí, pero ven los defectos de Alex Padilla. Y si me siguen amando es porque están llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo yo sé que un creyente no está lleno del Espíritu Santo? Cuando llega a odiar a otro creyente. O cuando llega a resentirse con otro creyente. O cuando llega a enemistarse con otro creyente. ¿Qué debo hacer en ese momento? Orar hasta que el Espíritu Santo se derrame en la vida de esa persona y le pueda devolver lo que perdió al salirse de una relación con la persona importante de nuestras vidas. Es decir, el que enternece mi corazón y el tuyo para amar a la otra persona. Y la evidencia mejor es el matrimonio. Yo le decía a Swanley, mi amor, no voy a confesarles la edad de ella. Es un secreto. A ella no le importa, 64 años está cumpliendo hoy. ¿Viste que bien se ve? Mi suegra tiene 92 años y está entera. Pero yo le decía, Swanley, he vivido a tu lado más de la mitad de los años que tú tienes. Entre novios y matrimonio son casi 24 años.
y la mayoría, y esto significa más de la mitad de los años que tú has vivido. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Ahora en diciembre 19 vamos a cumplir 22 de matrimonio. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Esto es un milagro. Y Eduardo mueve la cabeza. ¿Cuántos años Eduardo con Zoila? 45. Y está enamorado como el primer día y más, porque se le nota. Entonces, ¿cómo es posible el amor que un hombre siente por amor? Sobre todo los hombres, que somos más duros y más pragmáticos. ¿Cómo podemos amar con ternura a una mujer conociendo sus defectos? Ese es el milagro. Por eso el matrimonio no funciona si no es en el diseño de una relación, no solamente cristiana, sino de intimidad con el Espíritu Santo. Los matrimonios que me piden ayuda quieren que yo les enseñe a ser íntimos el uno con el otro, pero realmente yo quiero que sean íntimos con Cristo, porque la intimidad con Cristo es la que me ha llevado a mí a través de los años a morir al yo y que yo el mío. Ella puede dar testimonio. Morir al yo para amarla a ella y para rendirme a la persona que Dios me confió, para amarla como vaso más frágil. Lo mismo tiene que ocurrir en la iglesia. La evidencia de perder eso, la evidencia de que está ocurriendo lo contrario, es que no estamos llenos del Espíritu Santo y no estamos caminando en una relación de amor y de intimidad con Dios, el Espíritu, que nos hace creer en Cristo, amarlo a Él y por el amor a Él impregnarnos del amor del Espíritu para amar a los santos y para amar a la familia de la fe. Amén. Pero la iglesia, quiero llegar al punto donde quiero entrar hoy, si Dios me lo permite. La iglesia se queda allí. Y muchas congregaciones siguen poniendo el énfasis correcto, necesario, pero básico, en que la gente llegue a creer en Cristo y a llenarse del amor, del fruto del Espíritu, es lo que debo decir, que es amor para amar a los demás. Pero se nos olvida seguir leyendo lo que Pablo escribió. Y lo que es insistente, no solamente en decirle a los efesios, sino también a los colosenses, a los filipenses y el Espíritu Santo, recurrentemente, por medio de Pablo, le está diciendo a la iglesia, es decir, nos está diciendo a nosotros, no pierdan de vista lo que viene, la próxima estación, para que ustedes puedan avanzar en conocer a Dios de una manera más profunda de como lo conocieron, por la fe en Jesús y por el amor a los santos. ¿Y cuál es esa manera más profunda? ¿Estamos listos para recibirlo? Eso nos lleva a enfatizar esto, que la vida de salvación debe ser una vida de continuo crecimiento. Cuando yo me conformé con lo que ya tengo en Cristo, con los versículos que memoricé, con la fe que tengo en Él, con la manera en que siempre oro. Miren, hermano, voy a decirles algo que no estaba en el libreto. Pero si mi oración siempre empieza igual, termina igual, si siempre uso la misma cantidad de minutos, la misma cadencia de la voz, si siempre estoy diciendo amado Padre Celestial y no salgo de esa carretilla, me quedé en el tiempo y estoy arrastrando una relación monótona. Pero cuando hay algo que fluye todos los días y le digo nuevas cosas al Señor y me paro a mitad de la oración porque Él comenzó a hablarme, quiere decir que me sacó de lo básico de la relación y me metió en un nivel del río de la profundidad de Dios, donde antes yo no estaba, pero ahora por su gracia he sido introducido. Pero escúchame, aunque es una gracia de Dios y es una intención de Dios, yo tengo que tener la disposición y la voluntad de querer que Él me introduzca, porque Él no me va a obligar a meterme a donde yo no quiero entrar. Por eso Pablo, entendiendo esto, pasa de la oración de gratitud a la oración de intercesión. Y yo junto con Pablo estoy orando por ustedes aquí durante la semana en este mismo lugar, que suceda lo mismo en la vida de la iglesia. Y él dice, versículo número 17, él pide algo, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé. En esta versión dice que nos dé espíritu, y aquí espíritu está con mayúscula porque se está refiriendo al Espíritu Santo. La versión del 60 dice espíritu con minúscula refiriéndose al espíritu humano. ¿Hay discrepancia en las dos versiones? No, es que lo uno provoca lo otro. Es que el Espíritu Santo es el que hace que mi espíritu recibe lo que Pablo está pidiendo. Dice, le pido al Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Entonces Él está pidiendo que el Espíritu que vive en nosotros nos dé algo que cuando tú recibes a Cristo no te es manifestado de manera inicial. Se queda ahí el Espíritu Santo hasta que tú entres en la madurez cristiana de entender que lo necesitas. ¿Estamos aquí? Nadie se pierda, nadie se entretenga, nadie mira el reloj, nadie piensa en la comida. Ahora estás metido en un ambiente, en una atmósfera donde el churrasco no reina,
donde nadie reina, es Cristo. Amén, iglesia. ¿Tienes esa pasión por meterte? ¿Podemos entrar? Entonces Él está diciendo esto. Yo pido ahora que ustedes que tienen fe en Cristo, amor por los santos, se muevan de ese nivel, de esa etapa inicial y puedan meterse en una relación con el Espíritu Santo, que es el poseedor de estas dos cosas esenciales que tú tienes que entender que necesita todo creyente, pero no todos lo tienen. Lo tienen aquellos que se dan cuenta que lo necesitan y comienzan a buscarlo. ¿Qué es, pastor? ¿Qué es, Pablo? ¿Qué es, Señor? Y dice aquí Pablo, o el Señor por medio de Pablo, que el Espíritu les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. En otras palabras, que tu espíritu comience a ser impregnado con lo que el Espíritu Santo tiene para los íntimos y los maduros. Que es, él dice más después, yo creo que hoy yo no voy a terminar, pero me voy a quedar aquí. Dice que recibamos el Espíritu Santo, que ya vive en nosotros, pero por eso tú tienes que entender la necesidad de ser llenos, y llenos, y llenos, y ser bautizados en llenura del Espíritu Santo, porque tú eres bautizado para salvación cuando crees, pero tú no eres bautizado en la llenura del Espíritu Santo cuando tú crees. ¿Alguien está aquí? Por eso muchas iglesias fracasan, porque enseñan a la gente, ¿para qué bautizarte en el Espíritu si ya tú fuiste bautizado al creer? Señores, eso es un bautismo para salvación. Hay un bautismo de llenura que era el que esperaban los discípulos en el aposento alto, que ya tenían al Espíritu, Juan 21, cuando Cristo lo sopló en ellos. Y Jesús estaba tratando de decirnos dos cosas con estos dos eventos, Juan 21 y Hechos 2. Esto es presencia del Espíritu para salvación, bautismo de salvación, y esto es bautismo de llenura, y los dos lo necesitan. Primero este y después este. La llenura no puede venir primero que la salvación, pero la salvación, que es básica, no puede quedarse solamente siendo tu única experiencia. Necesitas, mientras estés en la tierra, ser lleno del Espíritu Santo, porque si no vas a ser un cristiano mediocre que dé un mal testimonio de Cristo dentro y fuera de la iglesia. Hello, ¿hay alguien aquí vivo en este lugar? Pastor, ¿y qué necesito para conocer más a Dios? Necesito que el Espíritu me dé el espíritu de sabiduría y de revelación. La sabiduría es descrita como un don de Dios, un don del Espíritu, una manifestación de Dios, una operación de Cristo. En Romanos 12 creo, sí, en 1 Corintios 12 también. Pero además de eso, la sabiduría es una operación especial que Dios le da a sus hijos frente a situaciones y eventos especiales de la vida. Yo he escuchado esto inclusive detrás de los púlpitos de las iglesias, que me dicen esto, sabiduría. Les voy a leer o les voy a decir lo que yo he escuchado muchas veces. Inteligencia es la capacidad de conocer intelectualmente las cosas, guardarlo en la cabeza. Y sabiduría, dicen predicadores y motivadores y un montón de gente, y sabiduría es saber qué hacer con esa inteligencia. ¿Lo han escuchado ustedes? Yo voy a desafiar eso. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es otra cosa. Y la iglesia se quedó tanto en lo natural, tratando de definir por lo natural lo que es espiritual. La sabiduría del Espíritu Santo no es saber qué hacer con nuestra inteligencia. La sabiduría del Espíritu Santo es cuando Dios nos revela su inteligencia y nos enseña qué hacer con ella. Es totalmente sobrenatural de comienzo a final. ¿Están aquí conmigo? El mejor ejemplo en la Biblia es José. José tuvo la capacidad de entender el sueño de Faraón. Cuando no se le fue mostrado, él oró y el Señor le reveló el sueño. Esto fue lo que soñó, ¿verdad? Y también Daniel, ustedes lo van a leer en el libro de Daniel, cuando le dicen, yo no te voy a decir el sueño, si tú eres verdadero, tú vas a simplemente discernirlo. Y él va delante del Señor, ora y el Señor le revela el sueño del rey. ¿Lo recuerdan? Esta gente tiene una capacidad espiritual que no la tiene todo creyente, la tienen los íntimos. Amén. Cuando tú intimas en tu relación con Dios, cuando tú profundizas, Él comienza a mostrarte secretos, inclusive que las personas están teniendo en su experiencia espiritual. Faraón, Egipto y Nabucodonosor, el rey de turno en los días de Daniel, necesitaban que un hombre de Dios les dijera hasta el sueño para ellos probar por la duda y la incredulidad que tenían que este hombre hablaba de verdad, porque sus magos no sabían nada, el demonio en sus vidas había quedado ciego. Y se levanta un José, y pudiera poner de ejemplo también a Daniel, ambos con una sabiduría del Espíritu para entender el sueño de estos reyes, pero también entender el significado y saber qué hacer con el sueño. En el caso de Faraón, José le dice, veo 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, veo espigas sanas y veo espigas muertas de trigo. Las dos cosas significan lo mismo: 7 años de prosperidad material, 7 años de hambre. ¿Recuerdan?
Y el rey dice, ¿y qué podemos hacer con todo eso? Busca un hombre, busca un encargado que sepa entonces hacer esto, que almacene comida durante 7 años de abundancia, que arriende la tierra, que la gente pague impuestos para que cuando llegue el tiempo de la necesidad tengas todo el dinero que necesitas para el tiempo de la pobreza. Y ahí empezó por primera vez el pagar taxes sobre la propiedad. Y la gente dejó de ser dueña de la propiedad como una revelación de Dios. La gente en Israel no posee tierra. ¿Ustedes sabían eso? Porque Eretz Israel quiere decir la tierra de Israel le pertenece a Dios. Y la gente paga impuestos por toda su vida, igual que en América. Pero saben, nosotros nos quejamos de eso, pero es Dios diciéndole a la gente, esta tierra que tú estás pisando no es ni tan siquiera del gobierno del país en el que vives, es del Dios que te puso en ella. Y por medio de los impuestos quizás nos está dejando saber que aún la propiedad que llamamos nuestra es de alguien más. El gobierno piensa que es de ellos. Dios dice, no, yo tengo el derecho de propiedad. Entonces en la sabiduría revelada, José entiende el sueño, los tiempos que iban a venir de prosperidad, pero también de necesidad. Y cómo a pesar de la necesidad iba a haber abundancia en Egipto, porque había un hombre preparado, entrenado, con sabiduría revelada antes del tiempo para saber qué hacer. Dígame si no hace falta esa gente en la tierra ahora. Y esa gente somos tú y yo. Pero ¿por qué no lo somos muchas veces? ¿Por qué nos toma por sorpresa lo mismo que está tomando al mundo? Porque nos quedamos en la fe en Cristo y en el amor por los hermanos, en darnos besitos y abrazos. Por eso algunos se mueren cuando en esta nueva normalidad no nos podemos abrazar y besar, porque para ti la vida cristiana todo es eso. Pero Cristo quiere que tú entres ahora a entender el sentido de responsabilidad que la iglesia tiene en la tierra, que hace falta que haya gente que vea por adelantado los tiempos y sepa qué hacer en el tiempo, como los José y los Daniel de esta generación. Y para eso necesitamos el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, pero derramado en una forma aún mayor que cuando creíste para salvación. ¿Alguien está aquí conmigo? Pablo, como lo tenía, oraba. Porque Pablo dice, cuando le estaban testificando, mira, cuando vayas a Jerusalén te van a amarrar, dijo Ágabo, el profeta, y la gente le decía, no vayas, y Pablo dice, yo sí voy a ir. Y luego dice en una de sus cartas, el Espíritu Santo me ha venido testificando en cada lugar al que he ido, ¿qué me van a hacer en Jerusalén? Es decir, me está preparando para adelantado, para que cuando yo llegue no me sorprenda la prisión, sino que la vea como un plan de Dios, para alcanzar aún a los que están en el palacio del César. Y lo entendió tan claro que el hombre, en lugar de asustarse por lo que venía, se preparó para entender que era una asignación divina. ¿Te das cuenta cuando una iglesia responde en sabiduría, aún se prepara para lo que no es natural recibir? ¿Nos hace falta eso o no? ¿Te hace falta eso en tu casa? ¿Te hace falta escuchar y ver lo que nadie ve, mis hermanos? No sigamos viviendo en una realidad tan natural que lo único que ven nuestros ojos es esto. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la Biblia dice que así como hay cuerpos naturales, hay cuerpos espirituales. Y los ángeles tienen cuerpos espirituales. Y nosotros vamos a tener cuerpos espirituales. Lo cual te quiero decir es, el mundo espiritual no es un mundo amorfo. Y no es un mundo etéreo como nosotros nos imaginamos. No es un humito que está allí que no podemos ver. El mundo natural es en lo espiritual. Disculpen, el mundo espiritual. El mundo espiritual, en lo espiritual es tangible. En lo espiritual hay cosas que ver, hay arcángeles que ver con figuras de particulares, rostro de hombre, rostro de águila, rostro de león. Hay ángeles que tienen 6 alas. Es decir, hay forma de describirlos porque esos cuerpos espirituales tienen formas y Dios tiene forma. Vi al anciano de días y sus faldas cubrían el templo. Para aquellos que dicen, pero Dios es espíritu. Sí, Dios es espíritu, pero Dios tiene forma. Y como tiene forma, tú necesitas que estos ojos se abran para la realidad espiritual, para ver lo que Dios te quiere mostrar, iglesia, y te quiere decir que a menos que tengas intimidad con el Espíritu no lo veremos y andaremos ciegos y mudos como Shakira. Y andaremos por la vida con una falta de discernimiento que nos enteraremos por CNN distorsionadamente lo que está sucediendo. Y no sabremos cómo responder a los tiempos.
Porque no tenemos el Espíritu Santo a plenitud, que es espíritu de sabiduría, el cual operó en José, en Daniel, en Sadrach, en Mesac, en Abednego, en David y en todos los hombres que en su momento sabieron meterse o supieron meterse en las profundidades del Espíritu y recibir de Él el Espíritu de sabiduría. Pero pastor, eso es reservado para los apóstoles, para los profetas, para los pastores, para los maestros. No, Pablo le escribe a una iglesia y nos escribe a nosotros y dice: le doy gracias a Dios desde el primer día que lo escuché, porque creíste en Jesús, porque amas a los hermanos, pero le pido que no te quedes allí, sino, iglesia, que seas tú llena del espíritu de sabiduría. Porque de lo contrario se nace una linda iglesia que ama mucho y cree mucho en Jesús, pero no conoce nada del mundo espiritual al que ahora estás conectado por la fe en aquel que está ahí sentado en un reino espiritual con el cual tienes que interactuar por medio del Espíritu que vive dentro de ti. Si le van a dar el aplauso a Alex, fantástico. Si es a Cristo, dáselo con todas sus fuerzas. Me voy a quedar en esto próximo que voy a decir y lo sigo la próxima semana. ¿Les parece? Dice: reciban el espíritu de sabiduría, que es conocer, entender y saber qué hacer según la voluntad de Dios. Y lo otro que dice es que el mismo espíritu de sabiduría es también espíritu de revelación. Alguien diga revelación. La revelación se puede parecer a la sabiduría, pero es diferente. La revelación significa, la idea, la imagen correcta para entender la palabra revelación es que algo está cubierto por una sábana, una cortina, y es quitado. ¿Qué sucedió cuando Cristo fue crucificado y dijo: consumado es? Exactamente. El velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, al que solamente entraba un hombre una vez al año, con una cuerda con campanitas amarradas, porque si no era lo santo suficiente, allí moría. Y estaba el arco de la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios, con los querubines y todo, de la tabla de la ley de Moisés y la vara de Aarón que reverdeció, y el pan o el maná que cayó en el desierto. Había allí todas esas cositas dentro y están allí. Y todavía Indiana Jones anda buscando el arca. Díganle a Indiana Jones que ya yo encontré el arca. Apocalipsis dice que está en el trono de Dios. Como mismo Moisés, el Señor se lo llevó. Todo lo que servía de idolatría para Israel, Dios lo recogió al cielo. Eran figuras del que había de venir. Y cuando Cristo vino, no hacía falta arca, porque Él es el arca. Y por eso el velo se rasgó de arriba abajo, para que nosotros entráramos a la verdadera arca del trono, por el camino, dice Hebreos 4, por el camino nuevo y vivo que abrió Jesús. Ahora tengo entrada, por lo tanto, dice: entren con acción de gracias e intercediendo, conociendo que allí tienes el poder de agradecerle al que te debía matar y ahora te concedió la vida, al que te debía condenar y ahora te llama hijo, te llama hija, pero también que ahora entras a gobernar con Cristo por medio de la intercesión para que en la tierra sea hecha la voluntad del Padre. ¿Y qué es la revelación? Es cuando tú entras en esa relación íntima con Dios. El Señor comienza a quitar velos y a mostrarte cosas en la Escritura principalmente, pero no exclusivamente. En la Escritura principalmente, alguien entiende lo que estoy diciendo, pero no exclusivamente. En la Escritura primariamente, pero no únicamente. Comienza a quitar velos cuando lees la Escritura, y en tu tiempo de intercesión con Dios hay velos que se quitan y comienzas a ver cosas que antes no veías. Es muy necesario que en ese momento pongas tus emociones al servicio de Dios. Si eres muy emocional, vas a fabricar cosas que no existen. Entonces, ser espiritual es poner las emociones al servicio de Dios. Y vamos a llorar, y vamos a reír, y vamos a erizarnos de cabeza a pie en la presencia de Dios. Pero lo que vamos a ver y lo que vamos a escuchar, no podemos fabricarlo porque queremos fabricarlo para sentirnos que somos espirituales. Tiene que ser una experiencia real para que no salgamos a decir algo que no hemos visto ni hemos escuchado. Hay que ser muy serio, pero es posible, porque Pablo oraba que nosotros recibiéramos el espíritu de sabiduría y de revelación. Es comenzar. Pastor, eso no es solamente para ti que eres pastor, que tú leas la Biblia y entiendas cosas. No, es para ti, como también para mí. Yo soy pastor por llamado, pero soy hijo por posición.
A Dios le interesa más que Alex sea su hijo a que Alex sea su pastor. Si yo me quedo en lugar de siervo, de pastor, para olvidar que soy hijo, perdí el lugar de mayor intimidad donde yo entro y mi papá se siente y me revela secretos, porque soy un hijo maduro que puedo tener una amistad con él. Necesitamos revelación. Necesitamos que veamos las Escrituras y entendamos lo que Dios está diciendo y para qué tiempo y para qué personas. Dice, los santos hombres de Dios indagaban para qué tiempo y para qué personas las Escrituras hablaban. Y nosotros tenemos el privilegio, dice Pablo, o el escritor de Hebreos, de que se hablara de nosotros y del Cristo que se nos iba a revelar en nuestra generación. ¿Está la iglesia aquí en este lugar? Mi oración es, y con esto quiero hoy introducirte a estos temas que Pablo revela aquí. Mi oración es, y estoy orando y le pido al Señor, pero también provocarte, despertar en ti el deseo de comenzar a orar y decirle, Señor, estoy muy agradecido, como Pablo tenía agradecimiento, te estoy muy agradecido por la fe en Cristo y por el amor del Espíritu Santo que me lleva a amar a desconocidos y sentir que son mi familia. Amén. Quiero que eso vaya en aumento, porque eso es evidencia de que Cristo en mí me está llenando de su carácter. Amar a desconocidos y ahora sentir que son mi familia. Gente con la que no crecí, de trasfondos diferentes, de culturas y países distintos, y ahora son mis hermanos de la fe. Y los amo, y si se enferman me duele, y si tienen problemas me duele. Pero si tienen victorias me gozo. Señor, eso es un milagro, porque naturalmente a Alex es un egoísta. Como ustedes también, no me miren así. Pero que Cristo nos dé interés y amor los unos por los otros es un milagro. Pero Señor, no me quiero quedar ahí. Te agradezco por lo que hiciste y por la vida en la cual tú me introdujiste. Pero ahora quiero algo más. Quiero entrar en una profundidad mayor. Quiero que sea derramado el Espíritu Santo de tal manera en mi vida y Él me llene al habitar en mí del espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, yo no quiero el conocimiento de los hombres ni que un teólogo me enseñe teología. Yo quiero que el Espíritu le diga a mi espíritu lo que Él está hablando. Yo quiero tener revelación. ¿Alguien clama conmigo en este lugar? ¿Será que mi prédica en este momento destapa al Espíritu dentro de ti y el Espíritu Santo que está en ti comienza a provocar lo que Él me dijo que quería provocar en ustedes en este día? Que era un deseo ardiente porque Él sea manifestado en ustedes en mayor medida en espíritu de sabiduría y de revelación, para que el mundo por medio de ti, iglesia, pueda conocer al Hijo y amarlo y buscarlo a través de ti, que te sigan a ti, porque siguiéndote a ti están buscando a Cristo. Alguien comienza a orar en este lugar. Alguien comienza a decir, Padre, gracias por la fe en Cristo que no merecía y tú me diste. Alguien ora en este lugar. Gracias por traerme una relación eterna con tu Hijo. Yo no merecía llamarte Padre. Ahora tengo libertad para decirte papá. Porque enviaste el espíritu de adopción a mi corazón, por el cual clamo ahora, Abba, Padre. Y Padre, gracias porque me estás enseñando. Me has enseñado y me enseñas. Y lo vas a hacer hasta el día de Cristo. A impregnarme del amor de Jesús para amar a estos santos, en los cuales también reposa tu presencia. ¿Quién ora en este lugar dándole gracias a Dios por la fe y por el amor? Por estos dos milagros inmensos que la iglesia tiene que buscar, procurar. Quiero oír oraciones audibles. ¿Será que hay tanta desesperación que pueden orar en agradecimiento al Padre por la salvación en Cristo y el amor de Cristo manifestado en la iglesia? Oh Señor, gracias, gracias. Pero ahora oramos y te pedimos que el Espíritu que nos habita nos llene y recibamos la impartición de la sabiduría del Espíritu y de la revelación del Espíritu. No queremos ser sabios solamente como el mundo lo es. Claro que queremos la inteligencia de los hombres. Queremos, como Daniel, conocer todas las ciencias. Queremos tener la sabiduría del mundo, que es saber qué hacer con lo que conocemos. Pero queremos algo más profundo. Queremos la sabiduría de arriba, Señor. Queremos el conocimiento exaltado
y saber qué hacer con ese conocimiento revelado. Por eso necesitamos que el Espíritu también sea espíritu de revelación en nosotros. ¿Dónde está el clamor de los hijos en este lugar? ¿Dónde está el clamor de los hijos que le dicen: lléname, 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 Espíritu Santo? Padre, Padre de mi Señor Jesucristo, lléname y llena mi iglesia del Espíritu de sabiduría y de revelación.